que el tema de lo que está ocurriendo en Chiapas y que hemos estado viendo en los últimos años, no ha sido reciente. Lo habíamos platicado aquí en diferentes momentos, esta disminución, degradación o adelgazamiento, digamos, de la presencia de las fuerzas del Estado, sobre todo en temas de seguridad, de prevención del delito y relacionadas con procuración de justicia, impartición de justicia. Yo incluiría, digamos, en el paquete procuración e impartición de justicia, que tiene que ver con el trabajo de seguridad preventiva, de seguridad pública, pero además el trabajo de las fiscalías y también el trabajo del el Poder Judicial, ¿no? En este caso, recordemos que el presidente del Poder Judicial fue en su momento Rutilio Escandón, que después fue gobernador, que ahora es justo el que está entregando el bastón de mando, digamos, ¿no? Entregando la administración a Eduardo Ramírez. Creo que este proceso que estamos viendo ahora, no solo en Pantelón, lo hemos visto en otras regiones de Chiapas o en otras zonas de Chiapas, sobre todo, y ahí recapitulo un poco lo que ha dicho Federico, que es un tema de un desgaste social y de un desgaste político desde muchos años atrás, de muchas décadas atrás, pero que teniendo la posibilidad o la oportunidad de gobiernos cambiar esta dinámica o cambiar esta visión, simplemente han dejado, digamos, que se siga este desgaste social o esta erosión social. Particularmente en el tema de seguridad, Chiapas ha llamado la atención en diferentes momentos, después del movimiento zapatista, digamos, por la insurrección o de los grupos paramilitares, la tolerancia del Estado para que operaran estos grupos paramilitares, que eran grupos de civiles armados al margen de la ley, que trabajaban o actuaban con aquiescencia, con permisividad, con tolerancia por parte del propio gobierno, ¿no? Porque servía al final o le servían algunos de sus fines. Y creo que esta política de connivencia, de complicidad o de permisividad se ha mantenido a lo largo de los últimos 30 años, cuando menos. Así han crecido otros grupos, sobre todo ahora relacionados con delincuencia organizada o vinculados con delincuencia organizada, y esto ha llevado a que se agudice esta erosión social o esta degradación del Estado en términos de la presencia de seguridad y procuración de justicia. No es reciente, insisto, que hayamos visto la emergencia de estos grupos de autodefensa. Ahora estos grupos están llamando mucho más la atención, digamos, por la posibilidad que tienen, pues, de acceso a las redes sociales, a los comunicados, pero hay muchas comunidades que siguen en constante conflicto frente a una ausencia del Estado. No solo mencionar Okchuk por el caso clásico de donde no se resuelve al parecer nunca el conflicto en la comunidad o los conflictos en la comunidad, sino muchas otras zonas de Chiapas que se mantienen bajo este estado o este estadio más bien de conflicto permanente o de conflicto, sí, permanente, ¿no? Y particularmente, y con eso termino, en el tema de seguridad, creo que se tiene que vincular con una dimensión o una estrategia, ya lo hemos dicho aquí también, diferente sobre cómo abordar el tema de seguridad. El presidente Andrés Manuel López Obrador se le colocó muchas veces lo que estaba pasando en Chiapas, se le colocó muchas veces como alerta a lo que estaba pasando en Chiapas, como una alerta de que podían ocurrir cosas mucho más graves. No se tomaron, creo que, las medidas necesarias desde el nivel federal y el nivel estatal tampoco. Y bueno, lo que hoy estamos viendo es esto, ¿no? Y eso se vincula también con la permanencia de ciertos grupos en el poder o la revolución, el regreso de ciertos grupos en el poder que han estado en otros momentos al frente de las administraciones de Chiapas y que, bueno, ahora parece que con Eduardo Ramírez están regresando de nueva cuenta, no porque hayan sido necesariamente exitosos o hayan tenido muy buenos resultados que entregar, sino más bien porque forman parte, pues ya, de estos grupos enquistados en la política chiapaneca y que al parecer, pues nada más se reparten entre ellos los cargos, entre ellos los grupos, sin pensar en que justo las actuaciones que han tenido en el pasado, pues han llevado en buena medida a las condiciones actuales que tenemos en el estado, que se tienen en el estado de inseguridad y de violencia. Muchísimas gracias, David. Pues, Federico, ¿qué opinión tienes? ¿Cuál sería tu primera valoración de este grupo de élite denominado Fuerza de Reacción Pacal? Y bueno, Pacal, interesante que le hayan puesto Pacal, ¿no? También, y bueno, ¿cuál sería tu valoración? 500 nuevos agentes que se suman también a esta dependencia de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, que así se va a llamar ahora, Federico.
Bueno, no estoy muy seguro por qué te parece interesante el nombre de Pacal, porque el nombre Pacal tiene una referencia muy cercana en los años 80 como una gran cooperativa de crédito que terminó en un fraude tremendo en contra de las comunidades, la Ujú. Pajal Yacactic. Y por supuesto no creo que hayan estado pensando en eso, probablemente es en el rey Pacal. Exacto, en él estoy pensando, en Pacal. Bueno, eso es una apropiación de los criollos chiapanecos Sí, respecto de la realeza maya antigua. Este, a mí lo que me preocupa es que a nivel comunitario la memoria histórica es la Pajalyacactic, que es un experimento de organización popular que terminó traicionado por las élites financieras y muy mal para muchísimas comunidades. Pero bueno, esa es otra historia. sí, Eh, Hay una cosa que, checando las notas sobre la toma de posesión de ayer, me sorprendió y es que como representante del gobierno federal en la toma de posesión de Eduardo Ramírez, no estuvo ninguna persona titular de Secretaría Civil, sino el almirante secretario de Marina. Este, Algunos compañeros en la diócesis de San Cristóbal, en el entorno, estaban medio molestos porque al parecer el almirante mencionó a don Samuel. Este, yo creo que si lo hizo no lo he oído ni lo he verificado, me parece que es una buena cosa. Nadie tiene la exclusividad del nombre de don Samuel. Pero regreso a los 500 hombres de la PACAL. El problema es que los presentaron con este uniforme de camuflaje. Para los que son de mi generación en la tele, parecen tíos cosas verdes. Pero lo interesante de las fotografías es que tú ves que son francotiradores. O sea, traen rifles de alto poder con miras telescópicas. En otras palabras, serían 500 personas muy bien preparadas para hacer intervenciones puntuales y quirúrgicas. El único problema es que para hacer eso necesitas tener un sistema de inteligencia que Chiapas nunca ha tenido. Bueno, y yo creo que en realidad esto fue nada más un show este, para la toma de posesión. Y recalco lo del almirante secretario presente porque al mismo tiempo que está tomando posesión el nuevo gobernador en Tuxtla Gutiérrez, en Panteló están llegando 800 personas, que al principio se pensó que eran 800 elementos de tropa de la Secretaría de Defensa Nacional, o sea, de la otra Secretaría Militar, no de la Marina. Pero luego ya viendo las notas resulta que son 800 que incluyen también trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y de otras dependencias. Entonces, probablemente no son ese 800. Y ahí hay un problema que sería bueno recordarle a nuestra audiencia. De nada te sirven grandes números. Y aparte, 500 personas de la PACAL, Fuerza de Reacción Nueva, o 800 elementos de tropa, que no fueron 800, como les digo, del ejército, no son nada. Pantelón tiene 85 comunidades. Y de las 85 comunidades, 65 apoyaron la toma de la cabecera municipal el jueves pasado. Si ustedes reparten los menos de 800 elementos de tropa que entraron a Pantelón en las comunidades, pues les va a tocar de a menos de a 10, ¿verdad? Y aparte no todos son militares, son trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y de otras dependencias federales. Entonces, no me queda claro que haya cambio de estrategia y no me queda claro que la solución sea una gran cantidad de elementos de policía o de Fuerzas Armadas. Se faltan otras cosas. Yo recomiendo ver dos cosas. Una entrevista que hizo Ernesto hace poco a Jorge Luis Sierra, donde él dice con toda claridad para qué sirven las Fuerzas Armadas, las fuerzas medianas que hacen labor de policía y por qué sirven o no sirven en espacios como Pantelón. Y la otra es una cosa que nos compartió ayer en la noche Ernesto, la entrevista que hizo Ernesto en Panteló el 13 de septiembre del año pasado, 23,
donde queda muy claro que estamos frente a un problema que no es nada más los grupos delincuenciales que están ahí, sino también hay una organización comunitaria que tiene muchos problemas y todo lo que ustedes quieran. Ese programa de rompimiento es magnífico en ese sentido, pero es mucho más complejo. En otras palabras, 500 hombres de la PACAL no significan nada. Y nada más adelanto otra cosa que después comento si quieren. Habría que ver las conexiones del nuevo fiscal general que propone el gobernador Ramírez y de su secretario de Seguridad del Pueblo con anteriores funcionarios en las mismas lugares y dónde están ahora. Porque resulta que un anterior, no me acuerdo ahorita, secretario de Seguridad o fiscal, Raciel es el nombre, ahorita es el fiscal general de Quintana Roo. Y el compañero es que está de secretario de Seguridad del Pueblo, ahorita en Chiapas, empezando ayer, estaba como subsecretario en Zacatecas. Y una última cosa, perdón por el rollo, hay que ver que también Eduardo Ramírez se aventó una frase rarísima en la toma de posesión, en frente del señor gobernador de Tabasco, May, diciendo que él, Eduardo Ramírez, va a llevarle la paz a Tabasco y a Chiapas. Digo, si yo fuera el gobernador de Tabasco, estaría preocupado de que mi vecino del sur esté tan entusiasta, porque no le toca al O, gobernador de Chiapas. o estaría relajado de que le va a ayudar a hacer su chamba también, ¿no? Así como de, porque Tabasco No, también está en foco rojo, digamos. no por lo que tú dijiste, David. Yo me preocuparía por lo que tú dijiste. Perdón, nada más un comentario antes de, de seguir con la palabra. Primero, agradecer a mi querido Federico que hoy no nos recomendó que viéramos la hora de opinar, sino que viéramos Rompeviento Televisión, cosa que agradezco, ¿no? Mi querido Ernesto ahí, ¿no? Uno. Y dos, no, justo ahora que estabas leyendo, Federico, sobre la parte discursiva de Eduardo Ramírez, me metí a buscar una nota y hay una parte discursiva que no me parece menor. Puede ser discursiva, pero aún en el discurso ya tiene significación. Dice, tras reconocer la capacidad de Óscar Aparicio Avendaño, este nuevo secretario del Pueblo, de Seguridad del Pueblo, destacó que hoy le toca enfrentar el desafío más grande que tiene este gobierno, la seguridad y la paz del Estado. Me parece, uno, que reconocer como tema prioritario, insisto, aunque la evidencia sí lo dijera, la realidad así se impusiera, las demandas ciudadanas lo reclamaran, no era un tema prioritario, cuando menos discursivamente, seguía siendo el tema social, apoyo social, tal. Y segundo, igual haciendo la referencia a lo que dijo el gobernador, dice, dentro de las estrategias, se congratula, el gobierno de Chiapas va a invertir, no va a escatimar recurso alguno en materia de inteligencia, pondrá la mejor tecnología y con ello lograr la paz. Perdón, esto lo dijo Yaven, que es justo el nuevo fiscal que acaban de nombrar la semana pasada. Esta última referencia, donde dice que el gobierno va a invertir, no va a escatimar recurso alguno en materia de inteligencia, pondrá la mejor tecnología y con ello lograr la paz. Digamos, está en términos, insisto, discursivos, cuando menos ya haciendo referencia a la necesidad de tener este tema como prioritario. Igual coincido con Federico sobre este tema de que esta fuerza de Pacal puede ser mucho más, de fotografía, mucho más del video, ¿no? Por esta forma en la que están habituallados con la indumentaria, la mayoría son hombres de los que se ven aquí, los que integran esta nueva fuerza, pero bueno, habrá que ver más bien cómo va a estar la estrategia de coordinación y ahí sí yo colocaría otro tema, es cómo va a ser la coordinación con las fuerzas federales, sobre todo con García Harfuch, que ahora sí asumimos que desde la práctica, cuando menos en las últimas 2 o 3 semanas, está teniendo una estrategia diferenciada de la que se tuvo durante prácticamente todo el sexenio de López Obrador. Yo no digo que sea mejor o que sea peor, simplemente es una estrategia diferenciada. O lo que yo estoy viendo en los hechos es una estrategia diferenciada que probablemente se podría vincular también con estos nuevos grupos o con esta creación de nuevas fuerzas policiales de élite en Chiapas. Oye, David, nada más una pregunta, ¿en qué se diferencia? Porque lo has dicho varias veces.
Mira, a mí me parece que cuando menos de lo que hemos estado viendo en Sinaloa, en Tamaulipas y quizá en Jalisco, es que se está haciendo una intervención, desde mi valoración, es más en inteligencia y en detenciones, en desmantelamiento de grupos, que en combate o directo o que en esta lógica solo de tener presencia territorial inhibitoria, que fue principalmente la que se mantuvo con López Obrador, ¿no? No es que no se combatiera, sino que se redujeron los enfrentamientos, que eso estaba muy bien, pero se mantiene una presencia, una fuerza policial mucho más inhibitoria, militar y marina inhibitoria. Aquí lo que hemos estado viendo, cuando menos yo he estado registrando, es que hay una intervención más de inteligencia y más de desmantelamiento de grupos, detenciones de grupos y no tanto este enfrentamiento. Creo que por ahí, cuando menos yo veo una percepción diferenciada, no solo estos decomisos, y aquí podemos hacer mención al halago que le hizo el presidente Biden a la presidenta Sheinbaum sobre un decomiso de 1.5 toneladas de fentanilo. Este tipo de decomisos, de detenciones, creo yo, están más vinculadas a labor de inteligencia, de intervención e inteligencia, que a labor de presencia necesariamente territorial. Por eso digo yo, desde mi valoración, veo un actor de diferenciación o un valor de diferenciación que no es el tema territorial, sino mucho más el tema de inteligencia. Ernesto, te toca. Ay, sí, ya la hora, El micrófono. ya estoy coordinando yo aquí. Ernesto, te toca. Sí. Yo hablo y hablo y estaba con Federico, no me escuchaba, no me estaban escuchando. Federico, en esta parte de lo que está ahorita comentando David, yo nada más añadiría que no solamente es inteligencia, sino que lo que habíamos comentado ya desde hace como un mes aproximadamente, cambió la orden y ya no va a ser solamente una presencia disuasiva, sino que la orden es que ya va a responder tanto Guardia Nacional como Ejército o Marina frente a ataques y por otro lado la operación pues ya más activa de grupos de inteligencia. Me quiero regresar al nombramiento del fiscal, que era uno de los temas también que habías propuesto, Federico, y que es Llave Navarca. Hay un comunicado que publicó el 3 de diciembre el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y que pues los que sabemos quién es Abarca, Llave Abarca, pues claro que genera preocupación y me detengo en el segundo párrafo. Este nombramiento, que será un fiscal por 9 años, agrava aún más la situación de los derechos humanos en Chiapas. Durante su desempeño en el servicio público, Llave Navarca ha demostrado ser perjudicial, especialmente en su rol como secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana durante el gobierno de Manuel Velasco Cuello. Su gestión se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza pública, represión a defensores de derechos humanos, detenciones arbitrarias y torturas, hechos que permanecen en la impunidad. Se le suma también que no tomó medidas necesarias para prevenir la violencia contra las mujeres, resultando en un aumento de feminicidios a pesar de la alerta de violencia de género en Chiapas. Hasta ahí me detengo, hay más de ese comunicado, pero ¿qué decir de este nombramiento? ¿Cómo lo estás leyendo, Federico? Ya. A ver, Ernesto, yo agregaría unos datos extras. Los dije ahorita muy rápido hace un momento. Llave Navarca fue secretario de Seguridad de Chiapas y tuvo un actuar terrible. Eso ya lo dijeron las organizaciones no gubernamentales, eso es completamente cierto. Pero lo grave del asunto es que él, que ahora es el fiscal en Chiapas, le hizo la dupla a Raciel López, que era el fiscal en aquella época. En otras palabras, los tenemos cambiados de rol. Pero Raciel no está en Chiapas, Raciel está en Quintana Roo como fiscal. Entonces, tú tienes a secretarios de Seguridad Pública de Chiapas que uno se convierte en fiscal en Quintana Roo y el otro fiscal en Chiapas ahora. Y
el compañero Avendaño, ¿sí? Que es el actual nuevo secretario de Seguridad en Chiapas, también tiene una carrera que tiene, digamos, por decirlo así, es interestatal. Estuvo en Zacatecas, ya lo dije, pero también antes estuvo en Puebla. Y cuando estuvo en Puebla, este hombre, que ahora es el secretario de Seguridad en Chiapas, también tuvo un performance de derechos humanos terrible. Ahora, ¿qué es lo que estoy viendo yo aquí? Varias veces lo he repetido. En Chiapas, tú tienes muy claramente una organización popular que creó incluso su propio ejército, el zapatista, y que ha creado modos de organización municipal que están presentes todavía en los Altos de Chiapas y en otras partes. Pero tienes una élite local que perdió el control de su estado en el año 94, que tuvo que pedirle al ejército mexicano, nunca lo hizo por escrito, por supuesto, porque son en realidad una élite colonial de la capital mexicana en Chiapas, pero los criollos de Chiapas perdieron el control de su estado. Pero como el movimiento zapatista no terminó en la conquista del poder político, electoral en Chiapas, a partir del año 2000 tú tienes a la élite criolla reorganizándose, ella solita, sin tener base social seria, y reciclando ese tipo de cuadros, porque son los únicos cuadros que tienen. Ahora, a mí lo que me está preocupando es esta red que acabo de describir, donde tú tienes fiscales y secretarios de seguridad en Puebla, Quintana Roo, Chiapas. Esa mención a Tabasco me preocupó porque no veo que ahí haya una conexión burocrática, pero yo le recomendaría al gobernador de Tabasco que tenga cuidado con su vecino del sur, no venga siendo que lo empiecen a colonizar con este tipo de cuadros. Eso está mal. ¿Y cuál es el problema? Que estos cuadros no tienen sensibilidad política social como para poder conectar con nadie en la población. Esa es la razón original por la que tienen tan horrible actuar al momento de estar encargados de seguridad o de investigación de delitos. Responden a intereses de élite, jamás responden a intereses populares. Ahora, ¿podía haber hecho alguna otra cosa Eduardo Ramírez? Yo creo que no. Y cierro ahí. Ahí hay una tragedia grandota, gigante, en el sentido de que la élite chapaneca se reproduce ella sola sin necesidad realmente de un referente popular. Se montan sobre el éxito electoral de Morena a nivel nacional, pero no tienen manera de gobernar el Estado. Y en ese punto regreso a algo que le pregunté a David y que también contestó Ernesto. Yo no veo un cambio tan fuerte en la política de seguridad porque, uno, la inteligencia que nos decía David se está haciendo ahora, y que eso es muy evidente en varios lugares del país, no se hubiera podido hacer sin tener la territorialización de las 266 mesas de paz y seguridad que siguen trabajando. O sea, la inteligencia surge de esos espacios. Esos son espacios relativamente públicos, pero aparte están los espacios donde inteligencia de la Secretaría de Seguridad Federal y de los estados están trabajando en las mesas. O sea, tú no puedes hacer operativos como el del Estado de México sin haber hecho toda la investigación previa. Y eso necesitaba tiempo, y eso necesita información, y esa información debe estar territorializada. De otra manera no se explica por qué pudiese atacar en 11 lugares distintos del Estado de México, por ejemplo. Y la otra cosa, Uy, yo creo que exageramos un poco diciendo cambió la orden. O sea, la orden era no disparen y traten de no causar daños colaterales. Esa fue la orden de Andrés Manuel. Yo creo que esa orden sigue ahí, porque lo que hemos tenido no son reacciones locas, estamos teniendo operativos. Y para que haya operativos exitosos necesitas tener las mesas trabajando. Y dicho eso, de regreso a Chiapas, el problema es que hasta donde vimos durante 6 años de Rutilio, las mesas no trabajaban bien. Y si eso no está trabajando bien, ¿de qué te sirven? Regreso a lo que decía Violeta, 500 hombres en un lado u 800 compañeros de Guardia Nacional o del Ejército en Panteló. De nada.
Perdón, nada más hay un tema de diferencia con mi querido Federico. A ver, coincido con el tema de la orden, o sea, se tiene que construir, se alimenta de información de las mesas o de lo que sea, ¿no? Si son las mesas, si son el territorio, eso coincido contigo. Pero mi punto era, por ejemplo, este tema de lo de la Operación Enjambre del Estado de México, ¿no? Liderada por Secretaría de Seguridad Federal. eh, un operativo de este tipo, con esa magnitud, involucrando a varios municipios, a varios estados, yo no lo había visto recientemente. Probablemente a lo mejor cuando inició el gobierno de Andrés Manuel, 2019, 2020 quizá, recuerdo algún tipo de operativo así como de esta magnitud. Yo no estoy diciendo que no se hubieran hecho, simplemente que ahorita se juntan en un corto periodo de tiempo este tipo de operativos de detenciones. Por ejemplo, me estaba haciendo la referencia a Sinaloa y estaban deteniendo a un par de jefes de sicarios de plaza, pero además a un par de lavadores de dinero, digamos, gente vinculada con las empresas, que es el sistema financiero sobre todo el cártel de los chapos, ¿no? De los chapitos. Este tipo de operativos, era lo que yo te decía, o lo que yo veía en las semanas, incluso los circunscribía a semanas recientes. No lo había yo quizá registrado en tan corto tiempo en el sexenio anterior. Yo sigo insistiendo, me parece que es una perspectiva diferente. O sea, es una perspectiva de abordaje diferente. Las mesas se mantienen, las mesas de atender las causas sociales se mantienen. Eso no hay un cambio, pero específicamente en la parte de seguridad frente al Eh, territorio. sí, pero no. A ver, un detalle, las mesas no son para las causas sociales, David. Eso es una división muy intelectual, honestamente. Las mesas son de seguridad. En las mesas, todas las instituciones que están ahí, civiles y policiales y militares, lo que hacen es decir qué información tienen acerca de lo que está pasando en términos delictivos, y por eso se reúnen todos los días. ¿Y Entonces, esas no, mesas no aportaban información para este tipo de operativos antes? no, sí. Y ¿Y entonces por qué no se ahora, hacían los operativos? a ver, no, de hecho sí se hacían, pero como bien dices, es difícil encontrar una gran cantidad de operativos. Tenemos un caso, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde las autoridades civiles ecológicas estuvieron presionando durante casi año y medio en contra de los talamontes de la Sierra de la Jusco, y Guardia Nacional y la Policía de la Ciudad de México no estaban muy seguros de hacerlo, entonces no se hizo el operativo, y cuando se hizo bien y fue efectivo. Te reconoceré que ahí sí hay un cambio, pero incluso me parece que es un cambio incremental, razonable. O sea, tú te pasas 6 años creando una red de información en materia de seguridad que empieza a funcionar, y aparte funcionó mal en muchos lados. Ya dije, en Chiapas no funcionaba nada bien durante 6 años. Y donde empieza a funcionar mejor, entonces tarde o temprano, en el año número 6, 7, 8, empiezas a tener posibilidad de empezar a hacer operativos. Por ejemplo, otra vez, Estado de México, tú puedes arrestar gente porque tienes carpetas de investigación de hace por lo menos, de acuerdo con la información que teníamos, 6 meses. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Que ahí sí tienes una coordinación bien clarita entre la élite local que controla finalmente democráticamente el gobierno del Estado en Toluca, y la élite federal que también está electa democráticamente. Eso ayuda mucho. Y eso no existe en Chiapas. Por eso insistía yo en que la élite chiapaneca se ha ido reproduciendo solita y no se coordina bien. Y Ernesto incluso nos ha comentado en esta mesa muchas veces cómo autoridades federales en el sexenio pasado se desesperaban porque Rutilio ni fu ni fa, ni para un lado ni para el otro. O sea, ni jugaba ni dejaba. Ahora, ¿va a hacer lo mismo ahora con este hombre? Parecería que no. Ramírez tiene Gonzalo Ituarte, muy buen dominico. Ayer en la noche, ahí en Rompimiento, se aventó a decir, no, pues, en realidad este señor que acaba de tomar posesión debería estar entrando a la cárcel. Bueno, sí, es la buena opinión del fraile dominico. Pero en los corrillos de la política de Chiapas, una de las cosas que se decía con resignación, una mala resignación, es, bueno, por lo menos este hombre que es medio oscuro, y tiene contactos con el lado oscuro de la fuerza, nos va a traer paz, porque va a hacer un pacto. O sea, va a ser más activo, menos que Rutilio. Eso es resignación de la mala. Este, por eso yo no estoy seguro
qué es lo que va a pasar a futuro. Y creo que en Chiapas no vas a poder ver lo que tú acabas de decir, está pasando un poquito en Sinaloa y bastante en el Estado de México. Este, Que es justo, regresamos al punto, creo que a mí me parece, estas visiones o cambios de estrategia que se pueden ver en otros lados, aquí va a ser muy complicado porque se están reeditando los mismos del sistema que durante 20 años, digo 2002 para acá, cuando menos en el currículum de la mayoría de ellos, llevan en estos puestos de uno a otro, tú te tocas, me la prestas, te la doy, me la prestas, y mantienen este esquema que hay hundido literalmente en esta crisis de seguridad de Chiapas, ¿no? Oye, Ahora sí, Violeta, qué te parece, Violeta, si le hacemos como en la mesa de vayan Héctor por un Javier? café, vayan por un Sí, en la café y mesa de Héctor regresan. Javier, la Ya mesa de Héctor Javier y se Jesús. puso otra mesa autónoma, dije, como va a entrar David, ya no nos va a dejar preguntar, y No, entonces, no. Te toca, mi querida Violeta, te toca. no, 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 yo desde el principio sé que esta es una mesa, esta es la mesa de los Maxi abogados y realmente la respetamos y la queremos mucho, pero bueno, ustedes recordarán, y a lo mejor no, o sí, el artículo que escribió Eduardo Ramírez en torno a hacer grande a Chiapas, pero hacerlo grande a partir de los pueblos indígenas, los presentes y los antiguos. Por eso a mí me llamó mucho la atención cuando vi este nombre el día de ayer, Fuerza de Reacción Pacal, ¿no? Y cuando él da todo su discurso también en torno a hacer grande a estos pueblos, y por eso le preguntaba a Federico de qué significaba ponerle Pacal y que para mí tenía mucho, mucho que ver con esta narrativa que ha tenido ya desde hace varios meses Eduardo Ramírez. Pero bueno, no entremos por ahí, pero creo que hay que dejarlo pendiente porque también ha sido una demanda de los pueblos. ¿Por qué utilizar, no? Porque, por ejemplo, Pacal, que es además el esposo de la Reina Roja, pero no solo eso, sino también es todo un hito arqueológico pues es para el el hijo, mundo, es el hijo de la Reina Roja. exacto, para el mundo entero. Entonces, bueno, utilizar el nombre de Pacal tiene mucho símbolo aquí, pero bueno, sé que no estamos ahorita hablando de eso y yo quisiera pedirle, pero sí, a la vez sí, pero su opinión a David en torno a estas 70 organizaciones más o menos que están manifestándose en torno a la designación de este fiscal del estado de Chiapas, de Llaven Abarca, ¿no? Incluso en algunos diarios también han dicho que hay rebelión de las organizaciones por esta designación y bueno, pues una persona que ya ha sido denunciada en otros momentos. ¿Qué decir sobre esto, David? No, mira, yo creo que, digo, el propio comunicado de las organizaciones habla por sí mismo, ¿no? El comunicado de las organizaciones coloca justo parte de la crítica, está en sobre la forma en la que ha actuado Llave Abarca en sus anteriores encargos. Creo que hablan sobre un recuento histórico. Cuando fue secretario de Seguridad Pública o Seguridad Ciudadana y cuando fue fiscal, los 2 años y cachito que fue fiscal. Es decir, el recuento que sacan las organizaciones literalmente es eso, un recuento de la forma en la que operó, de la forma en la que actuó y de ahí la preocupación. No es, o no lo leo yo como una preocupación porque sea esta persona en sí misma, sino por su trabajo y su desempeño que ha tenido a lo largo de muchos años en la función pública. Es decir, lo que sale en las organizaciones recuperan una recomendación del año 2002, por ejemplo, 2002 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de algunos procesos que él tuvo anterior en la Fiscalía. Después recuperan otra recomendación, creo que esa es del 2022 donde hacen recuperación también cuando él fue secretario de Seguridad, que hubo casos de tortura, detención arbitraria, y hacen recuento también cuando él fue fiscal sobre algunos casos en donde se estuvieron haciendo señalamientos principalmente de tortura y de detenciones arbitrarias. Es decir, la llamada de alerta que hacen las organizaciones me parece que tiene no solo justificación, sino cimiento en la propia revisión de la historia de Llave Abarca. Ahora, el pasado determina el futuro, no necesariamente, pero sí influye. Y también hay que ver, digamos, la forma en la que está construyendo o diseñando la operación adentro de la fiscalía. Y ahí hay un tema que, que es recurrente, Federico, en decirlo, que es cuando hacemos esta cierta, no críticas, pero opiniones que a veces no vemos el fondo, digamos,
de la forma en la que están funcionando las fiscalías, o que tendríamos que revisar también el funcionamiento de las fiscalías, tanto en términos legales como constitucionales. Y las propias organizaciones en este comunicado lo que dicen es eso: hay que revisar cómo están funcionando las instituciones del Estado, ¿no? Y que se necesita una reformulación o refundación para que realmente estén funcionando las fiscalías como se hizo el diseño ahora en la autonomía, hace 8 o 9 años, sí, 6 o 7 años, perdón, que se hizo el diseño de la autonomía de las fiscalías. No están funcionando, no están operando, y ahora lo que vemos es que se tiene una fiscalía autónoma, entre comillas, pero con procesos de nombramiento ciudadanos, entre comillas, pero a quienes se designan al final son a los mismos que están en los grupos de poder, a los mismos personajes que están en las mismas esferas de poder, y de nada o de muy poco sirve, perdón, que sean procesos ciudadanos, fiscalías autónomas, cuando al final la decisión está tomada no por ese tipo de valoraciones, sino porque si eres parte del equipo político del gobernador o de la gobernadora en turno, o en este caso que teníamos otro tema con la jefatura de gobierno, si eres avalado con el perfil de la jefa o del jefe de gobierno, ¿no? Independientemente de tu perfil, de tu trayectoria, de tu trabajo, al final lo que vuelve a recaer es si estás en este grupo de statu quo de la procuración y la impartición de justicia. Ya. Eh, Gracias, David. Gracias. Federico, bueno, y Violeta, a propósito de esto que se detienen, se han detenido, me parece atinadamente, sobre Pacal, el Grande. Yo creo que responde más que nada a la megalomanía del gobernador Eduardo Ramírez. Precisamente cuando toma posesión, publica él un video de un minutito donde también le da su llegue ya no solamente al gobernador de Tabasco, sino al gobernador saliente, Rutilio Escandón Cadenas, porque él pues dice cómo va a llegar él para ser gobernador. Él sí va a ser un gobernador fuerte. Vamos a escuchar este videíto de Eduardo Ramírez y regresamos con ustedes. Vas a quedar elegido, vas a quedar nominado, vas a quedar elegido, vas a empuñar en tu diestra la gran vara, el gran bastón, el gran listón. No es para bien, no es para provecho de tu pobre cuerpo, de tu pobre carne. No me eslequi la luz, no me yutsi la luz, y yo aventale. He dado mi vida y la ofrendo nuevamente, de ser necesario, para servirle a Chiapas como debe ser: un gobernador valiente, decidido, con carácter, con fortaleza y con amor al pueblo. Humanismo que transforma. Gobierno de Chiapas. Bueno, este hombre se hizo una miniserie, una miniserie bastante bien producida, soltó ahí una buena paga. No voy a torturarlos con todo el video, solo es un fragmentito de... Gracias, mi querido Ernesto. Qué consideración la tuya el lunes en la mañana. Una miniserie de él, donde pues se hace llamar en la miniserie, como a él le gusta que le llamen, Ek Balam, el jaguar negro. Así se autodenomina y se autodescribe Eduardo Ramírez. Y este es parte de una miniserie sobre su vida de él. Vamos a ver. Vengo de la tierra que me ha visto caminar. Chiapas vive y respira en mi corazón. Lucho por esta tierra, al igual que vos. Soy jaguar y esta tierra es mi hogar.
Mi reporte eh, Wow. es, bueno, y el actor que aparece, que lo representa, es una barbaridad. Así que, pues, la interpretación que tú y Violeta tienen que pueden tener de Ekbalan o Pakal, dista mucho de la lectura que puede tener este hombre con su intención de poner los nombres, su interpretación y su lectura. Pero ¿por qué dista mucho? No entiendo yo. No, Sí, creo que tienes razón, Violeta. Creo que estamos diciendo más o menos lo mismo, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, estamos de acuerdo contigo, Ernesto. A ver, aquí hay una apropiación de la élite criolla, porque Eduardo Ramírez viene de s- Comitán, es un cositía, sí. este, y es parte de esa élite. Lo resumo así en lo que toca cuando me refiero a Dista, es que él se apropia, él es el personaje central. Ustedes Ujú, están exacto, haciendo una lectura correcta, pero la lectura de él es que es Pakal, Ekbalam es él. exacto. Y a ver, una cuestión, y por cierto que iconográficamente el compañero Ekbalam, yo prefería Ikbalam porque en Celtal y Sicilia en Chol, Ik es el negro, no Ek. Pero si va a ser el jaguar negro, este, es- o debería ser congruente. En lenguas mayenses, señor, en el sentido político y de dominación, se dice ajualil. En muchas ocasiones, cuando Ernesto ha ido a Los Altos y entrevista, ustedes van a oír, oigan, ¿y los gobiernos vinieron o no vinieron? Y cuando se traduce la pregunta, dicen ajualil, Ujú. ¿sí? Porque son los señores los que dominan políticamente. Y lo que estamos viendo es una persona que desea ser ajualil y entonces se presenta como ajualil. Ahora, yo diría que dimos un paso adelante iconográficamente. Una Mm. identificación tan cercana a lo indígena como la que está haciendo Eduardo Ramírez hubiera sido impensable en la época de Patrocinio González Garriga, Sí. donde más bien es la élite criolla como criollos gobernando. Y es la cultura ranchera, que es distinta a la cultura indígena, etcétera. Pero es un paso adelante, pero también es un reconocimiento de lo que yo decía. O sea, la élite tradicional de Chiapas a la que pertenece Eduardo Ramírez no tiene bases populares y entonces tiene que encontrar alguna manera de conectarse con el otro indígena. Ahora, si lo van a hacer de esta manera, me parece que es un poco peligroso porque tanto sus aliados criollos los van a ver raro, como la gente en izquierdas, como Ernesto, va a decir, esto es megalomanía. ¿Sí? Y aparte, hay una conexión falsa. A ver, en todos los pueblos indígenas, especialmente en el oriente de Chiapas, han hecho una reflexión colectiva durante los últimos 50 años acerca de lo que significa la palabra ajualil. El dios Cajual es otra cosa porque es el señor grande o la señora grande, pero los agualiles normalmente son malos. Es más, la palabra en el lenguaje popular de la liberación significa dominante, dominador, mandón. Entonces, el compañero Eduardo Ramírez en una de esas va a hacer una conexión chueca y le va a saltar una chispa. ¿Por qué? Porque una parte del Estado tiene una tradición de ver a los ajualiles como gente soberbia, gente que cree que tiene todas las soluciones y no le pregunta a nadie para tomar esas decisiones, que es todo lo contrario al mandar obedeciendo de la tradición zapatista que vimos los últimos 30 años. Bueno, y ese está ahí. Por más que el ejército zapatista ya no esté ahí, esa tradición de organización comunitaria sí está. Entonces yo creo que ahí va a haber una desconexión peligrosa. Y termino con un detalle. El señor Óscar Aparicio Avendaño, que viene de Zacatecas, una de las locuras también megalomaníacas que hizo en Zacatecas fue comprarse un helicóptero Black Hawk de combate. Uno. O sea, ¿de qué te sirve tener un helicóptero de combate que aparte disparas y destruyes todo lo que tienes enfrente? Esto no es ni labor de inteligencia, ni labor de policía, ni labor de prevención. No, eso se llama megalomanía. Y la megalomanía puede traer malas consecuencias.
Bueno, a ese señor que anda comprando y presumiendo helicópteros de combate Black Hawk, bueno, uno, porque aparte no alcanza para mucho más, la plata de nuestra república, a ese lo pusieron al frente de la seguridad del pueblo. Ese es el que nos presentó a estos cuates con rifles de mira telescópica, francotiradores. Me parece que la megalomanía es peligrosa. Y si las mesas de paz y seguridad no están funcionando, como no funcionaron por errores de las autoridades locales durante 6 años, pues la cosa va a seguir exactamente igual de mal y no vamos a tener tropa suficiente para estar ahí todo el tiempo. Y aparte esa no es la solución. Ujú. Bueno, yo quería hacer precisamente ese planteamiento, en lo de Eduardo Ramírez y su Pacal o Ek Balam o lo que sea, pues bueno, era nada más ilustrar un poco al personaje y su megalomanía. Eh, pero es precisamente esto de este personaje, Aparicio Avendaño, que también, además de lo que añadía ahorita Federico, David, pues es esta otra parte de también cuando nos tocó hacer una entrevista al director o al coordinador de la Comisión Estatal, comisionado de la Comisión Estatal de Búsqueda de Zacatecas, pues por órdenes de este personaje, no podíamos tener una entrevista con él sin la presencia de un agente de seguridad. Había un funcionario que tenía que estar ahí y le pregunté por qué. Y decía, no, pues que estamos coordinados. Y simple y llanamente no pude hacer ninguna pregunta sin la presencia de un agente de seguridad de este señor. Así que, pues esto conjuntamente con la presencia de Yaven y Eduardo Ramírez, con el antecedente que hay, que lo denunciamos 60,000 veces aquí, de sus fuertes vínculos con líderes del cártel de Sinaloa, pues bueno, finalmente son ellos quienes ya están ahí en el poder y el escenario pues será complejo. No sé cómo lo estás viendo ahí en ese sentido, David. Sí, alguien ponía en el chat si era una Pax narca Pax, ¿no? De que si se iba a lograr pacificar el Estado, pues justo porque el personaje que llega como gobernador, pues ha sido señalado, nunca probado, pero señalado en múltiples diversas fuentes y de diversas maneras por estar vinculado a un grupo de delincuencia organizada, ¿no? Entonces, o tener fuertes vínculos con un grupo de delincuencia organizada. Entonces, creo que habría que valorar o habría que pensar si esta lógica de posicionamiento de que su llegada pueda ayudar a reducir los niveles de violencia o de criminalidad, pues puede responder sí a un pacto de naturaleza de este tipo de acuerdos, ¿no? O un acuerdo, o un pacto que pueda llegar con ciertos grupos de delincuencia organizada que insisto, la mayoría de los gobiernos a nivel mundial tienen ciertos niveles de acuerdos con algunos grupos, no es solo extraordinario de México, no es tampoco solo extraordinario de Sinaloa o de Tamaulipas, ¿no? Tiene cierto nivel de acuerdo, de entendimiento con grupos de delincuencia organizada, cierto nivel de entendimiento, yo no estoy diciendo que sean pactos ni acuerdos, pero que en este caso Eduardo Ramírez, pues creo que los focos rojos se convierten ya en focos púrpuras, focos rojos destellantes, naranjas, ¿no? No sé de qué color, justo pues por los antecedentes. Y este tema, incluso vinculándolo, ¿no? Con el reasumir cargos, personas que ya estuvieron, que formaron parte de otros gobiernos, insisto, que han sido criticados sobre todo por violaciones a los derechos humanos o por haber cometido en su momento violaciones a los derechos humanos. Creo que eso es uno de los temas que no podemos dejar de olvidar, ¿no? Si forma parte de esta nueva estrategia o no, si se va a vincular con la estrategia de Harfuch o no, en donde yo insisto, estoy viendo cuando menos más intervención en términos de inteligencia, más intervención en términos de operativos, más intervención en ese nivel. Yo no sé si vaya a funcionar o si se pueda lograr este nivel de operatividad en Chiapas justo por todos estos antecedentes, ¿no? Y sobre todo igual, ahí sí, sobre todo el tema de la descomposición social que se ha permitido, tolerado o fomentado durante los últimos 30 años, pues creo que eso también va a impactar. Ahora,
Veamos, tampoco podemos criticar, lleva un día en el gobierno de Eduardo Ramírez, entonces habría que ver también cómo va a estar el nombramiento del resto de los encargos y ver cómo se van acomodando las cartas ahí en el nuevo escenario político, nuevo escenario por el nuevo gobierno, pero con viejos actores en el estado de Chiapas. Sí, gracias, David. Pues casi tenemos que ir cerrando, no sé si tenemos más tiempo, pero ya también hizo el nombramiento de todo su gabinete legal. Ya ha hecho eso Eduardo Ramírez y bueno, pues ha estado corriendo por las redes sociales. Ojalá y después podamos abundar sobre eso, porque hay varios integrantes en términos de esto que estamos discutiendo que estarán encargados del tema de seguridad que están vinculados al FBI. No sé si ustedes lograron escuchar eso, pero ojalá y después regresemos a este tema. Yo lo único que quisiera decir de Eduardo Ramírez, Perdón, ¿vinculados por trabajo o vinculados por investigación? no, al trabajo. Ok. Sí, será interesante después poner todo, cómo va nombrando a cada uno de su gabinete, de sus integrantes y los vínculos, les digo, con algunos de ellos con el FBI. Pero bueno, yo lo último que quisiera decir antes de pasar al siguiente tema, Federico, pues que para mí Eduardo Ramírez es el clásico Cashlan de Chiapas, así de manera sintética, ¿no? Y no hay que olvidar también, pues, cómo utilizó o ha estado usando a los pueblos indígenas, a los presentes y a los pasados, y no hay que olvidar, ayer yo estaba muy atenta con su discurso ya de toma de posesión, se iba a mencionar a la mujer Tojolabal, que no es Tojolabal, pero que se hizo pasar por Tojolabal, que él impulsó y que es su familiar, y que ahora representa a los pueblos indígenas en la Cámara de Diputados, no siendo indígena, es una usurpación, y bueno, por eso también pues llama mucho la atención este nombre de Pacal, y por eso digo, es un cashlán en toda la expresión de la palabra. Pero bueno, es su mesa, seguimos diciendo es su mesa de ustedes, pero nada más quería decir eso. Y lo otro, pasar al tema que también se ha propuesto para esta mesa, Federico, que es el proceso para elegir el nuevo titular de la Fiscalía de la Ciudad de México, que se pospuso y ya tú ahorita nos estarás diciendo por qué es lo que ha estado sucediendo, Federico, alrededor de este proceso. Voy a ser muy cortito. Y aparte, voy a seguir en Chiapas en la primera parte. Los fiscales los nombran los congresos. Ese es el esquema general después de la reforma de Peña Nieto. En la Ciudad de México, acuérdense ustedes, Ernestina Godoy trató de que la ratificara el Congreso en su cargo y la minoría de derechas decidió que no quería que Ernestina siguiera y entonces no se juntaron las 2/3 partes y no fue. Bueno, vino la elección, Morena tiene no tan fuerte como en la Cámara de Diputados Federal, pero sí tiene mucho más control de la Cámara local, entonces probablemente puede tomar la decisión sin problema. Pero digamos que estamos esperando. Aparte, el proceso es un poquito más complicado porque hay un comité ciudadano que es el mismo que se formó desde el año pasado cuando rechazaron a Ernestina. Hubo una convocatoria, quedaron finalmente 7 personas. La convocatoria abierta para cualquier persona, y se ha estado discutiendo. Ahora, comparen eso, que se oye muy civilizado, con el Congreso de Chiapas, nada más para un último comentario de la élite chiapaneca, cashlana, como bien dice Violeta. Uno de los escándalos de la semana pasada en Tuxtla fue que un ex diputado del Verde Ecologista de Chiapas se peleó con un actual diputado del Verde Ecologista de Chiapas adentro de la Cámara y se agarraron a moquetes, provocando un gran escándalo en todas las gentes de bien y decentes de esa muy criolla y cashlana Cámara. Hasta el presidente del Congreso de Chiapas dijo, no volveremos a permitir que eso pase. Bueno, si te fijas, son dos niveles de convivencia social completamente distintos. Y ahora sí que me perdonen la chilangada, por eso nos odian, pero la verdad sea dicha es que el debate en la Cámara chilanga es un poquito más civilizado, con todo respeto. Y los detalles de por qué se detuvo el proceso, etcétera, mejor que no los cuente David.
Pues David ya te hizo la pregunta Federico, así que pues, adelante. No, y fue el tema que proponía David y David le ha dado mucho seguimiento a estos procesos. Así que cuéntanos, David. Pues miren, esto que decíamos de los procesos para la elección de las y los fiscales en la Ciudad de México, bueno, a nivel nacional, pero en la Ciudad de México también tenemos un proceso donde participa, como dice Federico, en la Constitución de la Ciudad de México crea esta figura del Consejo Ciudadano Judicial. Entonces, a partir de ese Consejo Judicial Ciudadano, que participa sobre todo, son personas de sociedad civil, algunas de ellas, algunos de ellos con destacada trayectoria en temas diversos, sobre todo relacionados con temas de prevención del delito, combate a la delincuencia, participación en sociedad civil, academia, investigadoras, investigadores, y son ellas quienes hacen una convocatoria, la convocatoria la filtran, digamos, reciben propuestas, perdón, y de esas propuestas que reciben hacen entrevistas, formulan una terna que a su vez es la terna que se propone, digamos, a consideración de la jefa, en este caso de la jefa de gobierno, para que a su vez sea remitida al Congreso y en el Congreso sea validada, digamos, lo que hace el proceso de remitirle la terna a la jefa de gobierno. Sí es un proceso, a mí me parece interesante de digamos, no de validación como tal, pero al final, pues de que sí conozca quiénes son los perfiles, cuáles fueron las calificaciones y cuáles son las cartas credenciales, digamos, que presentan las y los candidatos. En este caso se registraron 7 aspirantes a la Fiscalía de la Ciudad de México. La mayoría de ellos no son muy conocidos, o cuando menos yo no los conozco. Destacan entre la lista, desde luego, pues Berta María Alcalde Luján, la hermana de la presidenta actual, presidenta de Morena a nivel nacional, exdirectora del ISSSTE. Y Ulrich Richter Morales, que es un abogado empresarial, digamos, es un abogado ligado a empresas, ligado a este tema comercial, pero que adquirió mucha relevancia porque fue el primer abogado mexicano, no sé si el único, que le ganó una demanda a Google en México por algo así como 1.500 millones de pesos. O a lo mejor estoy falseando en la cifra, pero por muchos miles de millones de pesos lo llevó a la última instancia y le ganó a Google en México. Ahí adquirió cierta relevancia. Yo tuve la oportunidad de conocerlo hace muchos años en un tema relacionado con libertad de expresión, justo por este tipo de litigios del derecho a la memoria, ¿no? O el derecho a respetar tu memoria, digamos, en términos de Internet, o el derecho al olvido, fraseado desde el sentido contrario, el derecho que tú tienes a que si hay notas inexactas, incorrectas en Internet, sean borradas y tengas la obligación, los buscadores y los motores de búsqueda, de borrar todas esas notas. Él se destacó, digamos, en ese ámbito. Yo tuve la oportunidad de conocerlo ahí hace muchos años. Son los dos nombres que más destacan. Los otros perfiles, he estado viendo los perfiles y son gente que ha trabajado en la fiscalía, algunos secretarios, algunos fiscales de, digamos, de menor nivel en términos de estatus del organigrama, no en cuanto a la importancia de su trabajo, y que han estado relacionados con el trabajo dentro de la propia fiscalía en diferentes momentos. Obviamente llama mucho la atención que esté pues la hermana de la presidenta de Morena. Yo no le resto tampoco méritos a su trabajo. Yo no le conozco en términos personales trabajo en materia de procuración de justicia, ni tampoco trabajo relacionado con temas de investigación, temas de procesamiento criminal. Hasta donde yo me quedé había sido mucho más en la parte administrativa, en otros ámbitos, pero no tiene experiencia en esa materia. Recordemos que igual cuando Ernestina Godoy llegó al cargo, tampoco tenía experiencia en términos de procuración e impartición de justicia, o procuración más bien de justicia. Este, y bueno, fue uno de los temas sustantivos a analizar, ¿no? Ahora, este proceso fue que se hizo la convocatoria, se hicieron las entrevistas, pero hay un proceso de validación secundaria en donde se tiene que mandar a la Guardia Nacional los controles de confianza. Son 4 controles de confianza que se hacen en cada una de las y los candidatos. Esto es con base en la Ley de Seguridad, Ley General de Seguridad, Ley General de Seguridad, no es nacional, bueno, Ley General de Seguridad
se me fue ahorita el nombre completo de la ley, en la cual establece que para este tipo de cargos, sobre todo para las y los fiscales y para las y los secretarios o secretarias de seguridad pública o seguridad ciudadana a nivel estatal, se tienen que cumplir con estos controles de confianza. Se informó que el 2 de diciembre se tenía que dar a conocer ya la terna final, la que se iba a mandar a la jefa de gobierno. No se pudo dar a conocer, se había pospuesto porque no se tenían todavía los resultados de los controles de confianza por parte de la Guardia Nacional a estos 7 candidatos y candidatas. Se anunció el viernes de la semana pasada que ya se estaban recibiendo esos controles de confianza, entonces pues yo esperaría que en los próximos días quizá, recordemos que ya entran a discusión de presupuesto también en los congresos, entonces van a estar metidos mucho más en el tema de presupuesto, pero probablemente esa decisión se pueda aplazar para enero, independientemente de que los tiempos ya están en la convocatoria y hay una convocatoria publicada, esos tiempos se pueden aplazar algunos días, ¿no? Y lo otro que me gustaría o sea, señalar aquí es este tema de la cercanía política, de los grupos políticos, de a quién están respondiendo estas candidatas y candidatos. Insistíamos en un par de nombres que estén aquí, en cómo va a funcionar o cómo va a estar ahora operando la mayoría de Morena y sus aliados al interior del Congreso de la Ciudad. Va a ser un elemento interesante también de análisis. Y el segundo que quería vincular aquí, que creo que es sintomático también de este tipo de procesos, es que junto con el fiscal o la fiscal, la persona titular de la fiscalía, se tienen que elegir 2 fiscalías más que nombra el Congreso igual, la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía de Delitos Electorales. El plazo para inscribirse a estas fiscalías para participar ya se venció y el Consejo Ciudadano, el Consejo Judicial Ciudadano tuvo que ampliar el plazo para inscribir, para que la gente se inscribiera ante la baja participación. Es decir, Wow. no hubo candidatas y candidatos para que disputarse, digamos, la Fiscalía Anticorrupción de la Ciudad de México y la Fiscalía de Delitos Electorales de la Ciudad de México. Creo que ese es un indicador, creo yo, de justo el proceso de cómo la ciudadanía ve este tipo de, pues digamos, de acuerdos o de prácticas, ¿no? Y que un espacio pensado para la ciudadanía, que es justo estas fiscalías, sobre todo la Fiscalía Anticorrupción, que se pensaría que tendría que ser un perfil mucho más ciudadano, no del statu quo, no del grupo político, justo para que tenga la capacidad y la habilidad de cuestionar, de procesar a la gente del propio gobierno que esté cometiendo actos de corrupción, pues si bien no fueron declaradas desiertas las convocatorias, yo leo que, bueno, no leo, leo las notas que se amplió porque no hubo una demanda o no hubo una participación para suscribirse. Entendería yo que cuando se amplió el proceso es porque habrá, no dan un número, pero habrá habido 2 o 3 personas inscritas para cada cargo que ni siquiera les daba para un proceso de abrirlo, consulta, entrevistas y una terna. Esto, insisto, creo que es un reflejo también de que este tipo de procesos, aunque pudieran presentarse como democráticos, aunque pudieran presentarse como ciudadanos, pues al final no están generando esta percepción en la ciudadanía y no están generando el interés que se buscaba, insisto, al momento de ciudadanizar los procesos y de declararlos autónomos. Las fiscalías, la de anticorrupción y la de electorales, vendrían siendo como fiscalías autónomas dentro de la fiscalía autónoma, por así decirlo, ¿no? No están nombradas así, pero esa es la percepción, ¿no? Que ni siquiera sean nombradas por la relevancia, que ni siquiera sean nombradas por la persona titular de la fiscalía, sino por este proceso en el Congreso, un proceso ciudadano, insisto, que en este momento se tuvo que ampliar ya hasta enero la prórroga para que las personas interesadas pues pudieran inscribirse porque no se había inscrito prácticamente nadie.